¿Quién habla realmente en una predicación? Domingo a domingo, en miles de iglesias alrededor del mundo, sube alguien a un púlpito para llevar una predicación. Pero pocas veces nos detenemos a pensar algo. ¿Quién determina el contenido de la prédica? La respuesta a esto no solamente va a definir el contenido del sermón, sino que va a determinar si la iglesia oye la voz de un hombre o escucha la palabra de Dios. Esto fue lo que llevó al planteamiento de mi tesis: la suprema autoridad de las Escrituras como principio regulativo de la predicación. En primer lugar, la Biblia, por ser la palabra de Dios, tiene autoridad divina. Esta autoridad en ella es inherente, no depende ni de la iglesia ni del predicador. Ambos reconocen esa autoridad. Por ello, la autoridad del púlpito nunca va a residir ni en el carisma, ni en las capacidades, ni en la elocuencia de un predicador. Va a residir en la fidelidad con la que el predicador exponga, explique la palabra de Dios. En segundo lugar, esa autoridad no solamente define el contenido del sermón, sino que lo regula. ¿Qué quiere decir esto? Que la predicación tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Porque si Dios ha revelado su voluntad en su palabra, el sermón no puede descansar, el sermón no puede ser fundamentado por líneas de ideas personales, ni siquiera por expectativas de una congregación. Tiene que estar fundamentado firmemente en la palabra de Dios. Al abandonar este principio, mejor dicho, se corre el riesgo de que el púlpito deje de ser el lugar de donde se predique la palabra de Dios y pasa a ser el lugar donde predominan ideas humanas. En tercer lugar, si la palabra de Dios es quien define el sermón, quien fundamenta el sermón y quien regula la predicación, la manera más natural de reconocer esa autoridad es la predicación expositiva. La predicación expositiva no es un método más, no es simplemente una forma de predicar, es la manera más coherente de rendirnos a la autoridad de la Biblia. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios es la que transforma, si la palabra de Dios es la que regenera, si la palabra de Dios es la que da vida, es la que define el sermón y es la que regula el sermón, la palabra de Dios es la que tiene la autoridad final en el púlpito. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿quién habla realmente en una predicación? Cuando la predicación es regulada por la suprema autoridad de las Escrituras, desde el púlpito, no solamente escuchamos únicamente la voz de un hombre, escuchamos la palabra de Dios predicada. Dios les bendiga.